Tardes a todos y a todas las personas que nos siguen hoy aquí en forma presencial y también pues a todas las personas que nos siguen vía online y a través de las redes sociales. Muy bienvenidos y bienvenidas a este foro de conocimiento en el marco de la iniciativa Los Colores del Lichín, prácticas creativas para comunicar la desnutrición y el cambio climático. Esta actividad está siendo organizada por la Oficina Técnica de Cooperación de la Cooperación Española en Guatemala y el Centro Cultural de España también en Guatemala, en colaboración con este centro de formación donde nos encontramos hoy. La cooperación española dispone de una red de 4 centros en América Latina, situados en Montevideo, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Cartagena de Indias, Colombia y este de Antigua. A través del Plan Interconecta, nuestra función es apoyar, innovar y fortalecer las políticas públicas en diferentes ámbitos. En este centro nos centramos, nunca mejor dicho, en lo que es el medio ambiente y el cambio climático, con lo cual esta actividad que desarrollamos hoy pues ajusta plenamente a las líneas de trabajo que desarrollamos. Para nosotros es una actividad muy importante porque es una actividad que hacemos de forma conjunta con las otras 2 oficinas que tiene la cooperación española aquí en Guatemala, la Oficina de Cooperación y el Centro Cultural, y también porque ponemos en marcha una actividad que denominamos híbrida, que es formato presencial y formato online. Durante la pandemia tuvimos que virtualizar la mayoría de las actividades que llevábamos a cabo aquí en el centro. Para que se hagan una idea, en el año 2019 trajimos a más de 5.000 funcionarios de toda América Latina y el Caribe. Entonces ahora la virtualidad ha llegado para quedarse y la verdad que los formatos híbridos, presenciales y online yo creo que facilita mucho la asistencia de personas que no pueden participar de forma presencial. Y sin más, pues le paso la palabra a Connie Khan, que va a moderar este panel. Muy buenas tardes, Connie. Buenas tardes, Jesús. Muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, saludamos a las personas que están conectadas vía Zoom y a quienes asisten aquí al Centro Cultural, al Centro de Formación en Antigua, Guatemala. Aprovechamos para contarle que esta campaña, Los Colores del Lichín, surgió como una necesidad de visibilizar, reflexionar y generar espacios de diálogo entre diversas formas de conocimiento, diversas propuestas políticas, técnicas en torno al derecho humano a la alimentación. Sabemos que en Guatemala cerca de la mitad de los niños y niñas padecen desnutrición. En zonas rurales estas cifras pueden ser superior al 80%. Y lo más grave es que está focalizada esta problemática especialmente en población indígena. Con lo cual es una crisis que lleva ya muchísimo tiempo y la preocupación es que ya al ser una crisis tan sostenida deja de ser visible. Se invisibilizan las cifras, se invisibiliza el impacto que esta problemática tiene en el futuro del país, en el presente y en el futuro del país. Entonces, esto nos obliga a repensar no solamente las formas de abordar la problemática, sino de hacer la denuncia de esta problemática, abordar estrategias de visibilizar la gravedad del impacto de la desnutrición en los niños y niñas de este país y del mundo, y sobre todo de sensibilizar, porque es un problema que nos toca a todos y todas. La desnutrición infantil nos compromete como países, afecta el desarrollo, afecta los derechos de esta población. Entonces, por eso hemos invitado a 3 experiencias bastante relevantes aquí en Guatemala, en donde desde diferentes estrategias y miradas se aborda el alimento, los alimentos, el derecho a la alimentación, desde la comunicación, desde el arte y desde la culinaria, desde la promoción de la gastronomía tradicional. Quiero presentarles aquí a 2 amigas queridas, admiradas, colegas, periodistas. Ellas son Rosa Coquish, mujer maya Sutujil, técnica en contaduría y auditoría pública, comunicadora, bordadora. Y una frase que muy bonita que ella resalta de su experiencia, de su vivir es: estoy hecha de la indumentaria de mi pueblo, del idioma de mis ancestros y del conocimiento familiar. Yamanik Cholotío
Ella es mujer maya, estudiante de comunicación, interesada en temas de derechos humanos, es una activista bastante fuerte y reconocida en Guatemala, trabaja mucho temas de memoria histórica y mujeres, hace parte de la comunicación comunitaria para cambiar la narrativa dominante. Su frase es: mi compromiso social es con las mujeres y la niñez. Las dos hacen parte de la red de comunicadoras Maya Jugnaoj, quien a su vez es parte estratégica, parte nuclear de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, con quien también tenemos un programa. Aprovecho para hacerle la promoción, La Ventana. Entonces, ellas han trabajado con una red a nivel nacional de comunicaciones, todas mujeres maya que hablan y hacen radio desde sus idiomas y promueven, entre otras muchas cosas, la defensa de semillas, la defensa de la alimentación tradicional y los derechos humanos. También está con nosotros Gabriela Oribe, ella es chef e investigadora culinaria. Con más o menos en el 2021 lideraste un proceso de gastronomía, de investigación, ¿verdad? Ahora nos contarás más a fondo. Y es catedrática en gastronomía y también has trabajado como instructora, ¿no? Como maestra en estos temas. Y tenemos también a Santiago. Santiago ahora es más famoso por su mural, creo yo, porque todo el mundo tiene que ver con un mural maravilloso que hizo en el Centro Cultural de España, en el marco de una exposición que se llama Hasta que el maíz vuelva a crecer, que hace parte de esta campaña Los colores del Ixim, para promover, poner en valor todo el sentir del maíz como un bien natural ligado a la vida, pero también ligado a la cultura de nuestros pueblos ancestrales, de nuestros ancestros y de los pueblos maya que aún luchan por defender, ¿no?, su cosmovisión y su identidad. Santiago Luca es de Quetzaltenango, diseñador gráfico, activo desde 2012, ha colaborado en distintos espacios culturales como Ciudad de Imaginación, Centro Cultural de España y en Costa Rica. Pueden visitar el mural también, nos contarás un poco sobre esa experiencia, cómo surgió. Es un mural que habla, así que más o menos imagínense esto. Y bueno, para comenzar, entonces, la dinámica, la idea es que cada una de las experiencias tiene 20 minutos de exposición. Posteriormente, damos un espacio general a preguntas cuando terminen las 3 intervenciones y hacemos el diálogo con el público. También estarán enviando preguntas a través del chat de Zoom. Y bueno, las personas que quieran también aquí, que están aquí presentes, también pueden manifestar sus preguntas. Entonces, le damos paso a Jugnaoj. ونطلت قاقيقوين جكون هلال بزا ملتوشي تروكوش كاخ تروكوش روتريف شو يق قسلي مالشن قيق كمكرا أنا شبيكنا بشبيل كونستانسا قسن كاتنا هون قتقينا كركاتي الخا إشيم شقابرش خو أق أوريجيناريو شن قتنا ميت خي كيش قتنا ميتي كوتشون نميت أرميت خاش نتيجة متقبي شوش قتنا ميت إشيموليا نكركاتي الخا إشيم شقابرش خو ها خاك قكبيل كيش كهديت باليل أني كاق ساق أن شقاق كبينك نقطتي قما نقرباني كخرا إنك إنك أتشكي بتشلخوخ تق جلال قدمال شقا إيشقا خستا إقتيا رتباليل إشيم أق رسم القباء رتباليل إشيم كاق حكيك رتباليل إشيم ساق هاق بقيلك نق هاق باق أتنقك فينك أهون قبينا فش خبر روج ليف شقا إسبالكنا رتباليل أن هاقا شبين تبقى إقتيتي قما هاقا شمسا سلوك بقيل شقرو ياك أخوخ شنق إيخ كمكرا وقبينك شبام كمكرا هونا وخرا إم قوغنن نبي روسا كوكيشانيش بيشقا يمخير ما يتسوتو خيل يمبينا شبام قتنا ميتسكين هاي ها هونا وخ إرملون إشقي بوهاتق إشقي شقا كيتشول نكارا بانيك كتنامت شقا بانيك نكيخ إك سماخ شبام كومونيكاسيون تشني إلب كيباخ إك تشيكون هيلال تنامت إك تقينك باتمال إشيموليف إخيك تنامت موخو كوينتا قوتيخون كاستي شقا أخاك سماخوك كومونيكادورا سنقوي بيخ تشكنيك أتشكفيناق تشكوتيخونا شخون قبنا تقاتيخ تشكخ إيا نقاب كيبا نك بختنا قريخ راج فاميشي موليا
Buenas tardes, mi nombre es Rosa Coquish, mujer maya Tzutujil, y formo parte de la red de comunicadoras indígenas Junnaoj, que es la apuesta política que es integrada por mujeres y mujeres jóvenes, que desde su idioma, su cultura, platicamos y conversamos de las problemáticas que enfrentamos día a día. Y la importancia del maíz, como me decía mi mamá, el maíz nace de la madre tierra, ¿por qué no decir del vientre de la madre tierra, que es nuestra fortaleza como los seres humanos? Y claro, agradecemos al corazón del cielo, al corazón de la tierra, por estos colores que serían amarillo, rojo, blanco y negro. ¿Qué representa para nosotros los pueblos indígenas? El negro representa nuestro cabello, el rojo representa nuestra sangre, el blanco nuestro hueso y por qué no decir el amarillo, que es la formación de nuestros primeros abuelas y abuelos. Pues es importante inculcar desde la juventud, desde la niñez y decir por qué es importante las semillas y conservar cómo nuestros abuelos y abuelas tenían la preparación. Hasta decían, al sembrar las semillas, el maíz, agradecían mucho y hacían como ceremonias para ofrendar a la madre tierra para que en ella crezca bien. Y en mi pueblo, cuando alguien se enferma, pues preparan, que es el sakur, que es traducido en el castellano, que es el atol blanco, que esto ayuda para recuperar fuerza. También ayuda a que nuestro intestino recupere fuerza, porque esto debilita más si uno se enferma. Y es importante cómo cuidarlo. Y desde la comunicación para nosotros, a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, hacemos contenidos para llegar a los jóvenes, especialmente a los niños, que ellos aprenden a conservar el maíz. ¿Por qué es importante? Porque para los pueblos indígenas el maíz es nuestro alimento, es nuestra fortaleza. Dejo tiempo a mi compañera. Gracias, Rosita. Antes de mi intervención, yo quisiera hacer, no tiene nada que ver con el tema, pero creo que es algo que debo de nombrar. Hace unos días se conmemoró el Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios, ¿no? Y entonces me parece un poco, pues, no sé, incómodo estar hablando, siendo la embajada española, pues, haciendo un comentario sobre, estamos de fiesta para Europa, ¿no? Para España, y hoy justo se está hablando del maíz. Pues ahí hay que creo que podríamos tener otro debate sobre esto, ¿no? Y pues, digamos, ya lo mencionaba Rosa, y es que para los pueblos originarios, y no solo nos queremos enfocar sobre los pueblos mayas, sino que podemos nosotros observar, y es algo para que lo podamos googlear ahorita, y es que la raíz, el ishim, ish, la raíz de la palabra ishim se utiliza en casi todos los idiomas de pueblos originarios, en casi todos. No solo estamos hablando de los idiomas originarios de Guatemala, sino que también en México, en el sur, podemos ver mucha, cómo esa misma, el ish se complementa con alguna otra palabra, con alguna otra sigla, y pues también se habla del maíz, ¿no? Y ahí podemos ver cómo hay una conexión del maíz desde los pueblos originarios, ¿no? Y cómo también hay toda una filosofía, y para los pueblos originarios el maíz no solo representa un alimento, ¿no? Sino que lo podemos, creo que aquí todos hemos escuchado del Popol Vuh, y si lo hemos leído, enhorabuena, ¿no? Digamos cómo los abuelos y las abuelas hacen referencia del maíz, y cómo nosotros fuimos creados del maíz, ¿no? El maíz va más allá de una cuestión de alimento, y por eso cuando se habla de despojos o se habla de comida transgénica para los pueblos originarios es sumamente
fuerte, ¿no? Hace unos días, una de las organizaciones que trabaja sobre soberanía alimentaria, una de las alcaldesas hablaba sobre cómo está el maíz transgénico en los supermercados, el maíz amarillo. Y entonces la lideresa hasta se puso a llorar. Y las personas del MAGA no lograban entender el impacto que tenía el maíz para los pueblos originarios. Y creo que todavía no hemos logrado dimensionar ese impacto o es lo que representa al final el maíz. Rosa hacía un análisis así muy rápido sobre los 4 colores del maíz. Y si nos ponemos a investigar a fondo, podemos encontrar muchas investigaciones sobre lo que en realidad representa el maíz, ¿no? Y como también hay toda una pelea, para las personas que nos están viendo por Facebook, nos están escuchando y para las que estamos aquí, hay un nuevo proyecto sobre alimentos que se llama Proyecto Parut. Tienen redes sociales, es muy bueno, son compañeros de San Andrés Ametabaj y ellos hablan cómo el despojo, cómo el alimento sigue siendo un territorio en despojo para los pueblos originarios. Y ellos se enfocan mucho en el maíz. Hicieron un taller en la ciudad sobre un recado de hongos. Y entonces la idea era de que nosotros mismos pudiéramos tener esa conexión que muchas veces perdemos con el alimento. Y para mí me pareció un proyecto muy interesante porque me parece súper importante cómo nosotros nos relacionamos con nuestros alimentos. Y es que nos pusieron a hacer tamalitos. Y para los pueblos originarios cocinar nuestra propia comida es algo muy común, ¿no? Y que las dinámicas de migración también afectan en esta dinámica de la comida, ¿no? De qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos y cómo nos relacionamos con la comida. Pero muchas personas no habían tenido esa conexión con su comida, ¿no? Y ellos hablaban de cómo se hacía un tamalito. Y entonces, desde cómo se corta la hoja, desde cómo se limpia, incluso cómo se limpia, porque si no después tiene un sabor feo. Entonces, cómo se limpia. Y entonces ellos explicaban de esa conexión al final que nosotros tenemos que tener con el alimento, ¿no? Y ellos mencionaban específicamente algo sobre el maíz. Y es que incluso todo lo que la ciencia que conlleva hacer el nixtamal, y es que nos han enseñado que la ciencia solo tiene que ser académica, que todo lo que está relacionado con los conocimientos de los pueblos originarios no es ciencia, ¿no? Y cómo también, cómo estas herramientas, cómo al final esa ciencia del nixtamal, que si le echamos mucha cal, que sale amarillo, que si no le echamos la misma cantidad de cal, se puede enchuquecer, que si no bajamos la olla a tiempo, se sobrecose el nixtamal, y entonces la masa sale, pues a veces sale muy aguada, muy pegajosa, no es muy buena para hacer tortillas. Incluso el nixtamal para maíz, en muchos de los pueblos, el nixtamal para hacer tortillas tiene diferente cocimiento para hacer el nixtamal de los tamalitos. Y entonces a esto también vengo y relaciono mucho de cómo no sé si estamos buscando esta relación con nuestro alimento o sigue siendo una forma de despojo, ver que ahora Saúl Méndez, los grandes restaurantes, pues también ya comienzan a ver que los tayuyos, que los tamalitos de chipilín, que los tamalitos de elote, que los tamalitos de no sé qué, etcétera, ¿no? Y hay una infinidad. Y en la ciudad podemos observar un montón de restaurantes con estos platillos, ¿no? Y entonces comenzamos a ver qué relación tienen ellos con su alimentación y en realidad nos damos cuenta que no hay ninguna relación con la alimentación. Y todo el proceso que llevan también es un proceso donde hay una intervención, en donde hay una intervención de otros condimentos que no tienen nada que ver. Muchas veces incluso, pues, la otra vez alguien comentó de que fue a comer por la Sexta Avenida, hay un restaurante que vende tayuyos
y al parecer le echaron mucha mantequilla que al día siguiente se les descompuso. Entonces tuvieron que tirar un montón de los tayuyos. Yo no sabía ni siquiera qué eran los tayuyos hasta que en realidad entré a la lógica de ver qué es lo que para ellos significaban los tayuyos, ¿no? Y entonces ahí hay también otras formas de despojo, ¿no? Y aquí es donde entra como ante todas estas problemáticas, nuestra relación con la comida, todo lo que tiene que ver con semillas transgénicas, digamos, cómo esta relación y cómo la comunicación al final es una herramienta de transformación. Nosotros desde FEJER, desde esta organización, medio de comunicación, activismo y hacemos muchas cosas más, pues digamos, cómo al final la comunicación llega a ser una herramienta de transformación para los pueblos originarios, ¿no? Al final lo que nosotros queremos es acercar estas herramientas para que los pueblos originarios tengan una herramienta para poder visibilizar sus conocimientos, ¿no? Hay muchas organizaciones que trabajan el tema de alimentación. Nosotros al final solo damos una herramienta para que ellos puedan comunicar y una clara es Senacri, que entiendo que ayer los invitaron, pero también está la Red SAG. La Red SAG es una red de varias organizaciones que trabajan el tema de alimentos y que ellos le están dando seguimiento a todo el tema de las semillas transgénicas. Es súper importante el trabajo que ellos hacen, incluso el que ellos vengan a dar una charla de transgénicos. Con una charla de 1 hora uno aprende todo el sistema de transgénicos que tiene que existir y cómo ahora en Guatemala, aunque el MAGA está diciendo que no hay transgénicos, como la papa amarilla, como el mismo maíz y como un montón de alimentos que probablemente no nos hemos dado cuenta, pues también ya son semillas transgénicas, ¿no? Lo otro que en lo que quiero aterrizar es de que también para las personas de pueblos originarios es sumamente importante y hay que considerar que hay diferentes tipos de maíz. Y entonces cuando hablamos de maíz, yo no sé a quién aquí de los pocos que estamos acá, tienen su comida diaria la tortilla. Pero entonces, y yo no sé si nos hemos dado cuenta incluso hasta la textura de la tortilla. No sé si sabemos identificar el maíz de la costa, el maíz del occidente, el maíz del oriente. Hay un chiste súper popular que se los voy a compartir, que tal vez ustedes lo pueden hacer más adelante. Y es que para las personas que les gusta tomar licor, dicen, es que yo parezco maíz de costa. ¿Y por qué? Porque me pico muy rápido. Entonces, eso pasa con el maíz de costa. Y el maíz de costa se siente porque el maíz de costa, la tortilla del maíz de costa es dura. Uno la deja un ratito y se pone tiesa. Muchas veces al día siguiente ya casi ya está. O sea, si uno la pone a calentar, a menos que la metan en el microondas unos 3 minutos, se va a poner súper delgadita. Pero normalmente el maíz de costa es muy tieso. El maíz del occidente es diferente. El maíz del oriente es diferente, digamos. Y como también todo el tema migratorio transgénico, pues también ha venido a descontrolar no solo el tipo de suelo, sino que también la alimentación de muchos y muchas que tienen que migrar por diferentes situaciones, ¿no? Entonces yo ahí lo voy dejando porque ya me levantaron la tarjetita. Bueno, muchísimas gracias Rosita y Yamanik por la intervención. Luego en el foro nos contarán un poco más sobre la experiencia de la red de comunicadoras que está por todo el país y comunicando desde sus idiomas. Además, todo el tema de alimentación, de cultura y de identidad. Continuamos con Gabriela Uribe, chef, investigadora culinaria, quien lideraba un proyecto de gastronomía precisamente, ¿no? Sobre un maíz y la nixtamalización. No sé si lo dije bien. Sí, exacto. Bueno, te damos la palabra. Hola, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos acompañan, tanto presencialmente como en línea. Bueno, hablamos un poco del maíz hoy y nos adentramos a pensar cómo el maíz conecta con la desnutrición, cómo nosotros en Guatemala, siendo el centro de origen del maíz, pues Mesoamérica, finalmente no solo es Guatemala, estamos viviendo esta paradoja del maíz
del paraíso y la desnutrición. O sea, vivimos en un paraíso, pero encabezamos las listas, encabezamos como que con honor las listas de desnutrición. Y bueno, pues mi recorrido con el maíz ha sido un camino pantanoso, porque mientras más me meto, más encuentro y más cosas me pongo a pensar. Realmente empezó un día hablando con amigos y dice un cocinero, amigos cocineros, y dice uno, ¿qué sería el mundo sin el maíz? Y entonces yo me pongo a pensar en esa tarde de lluvia cuando vas con tu pareja a comer poporopos al cine y que estás tan interesado en la película y tu otra mano está agarrando poporopos y metiéndoselos. Y esa fue la primera forma en la que el maíz entró a la humanidad. Digamos que se descubrió finalmente la conexión de que podía ser un alimento al momento de quemarlo. Me imagino esas, digamos, fogatas donde empezaba a surgir el poporopo, ¿verdad? Y que hoy no puedo imaginarme una tarde de cine sin poporopos. A mí me fascinan. Y también pensar en ese momento donde hay frío, pero encontrás una pequeña parrillita en la calle y vas comiendo y con elotes asados y estás chupando ese último juguito de limón que tenés en el elote. ¿Qué pasaría en ese momento? O sea, ¿qué comeríamos? O también me pregunto, ¿existiría el meneadito que le hacemos a la taza o al duroport que aloja un atol de maíz, un atol de elote? Entonces, realmente el maíz no solo está presente en estas cosas cotidianas que seguro comparto con algunos de ustedes, que nos identificamos en la cotidianidad de comer desde poporopas hasta un atol de elote. El maíz está presente en todo. Todos los caminos nos llevan al maíz, no a Roma precisamente. Guatemala, claro que si miramos para Xela, si miramos para Totonicapán o vamos para la costa, lo que vamos viendo en el camino son maizales, son milpas. Y realmente, pues, como les decía, el maíz nos lleva, todos los caminos nos llevan al maíz. El maíz está en el combustible, en la Coca-Cola, en la industria, en los textiles, en los jarabes. La domesticación del maíz se volvió un tema tan importante y tan relevante porque finalmente es el grano más cultivado a nivel mundial. Guatemala, a pesar de ser centro de origen, al igual que México, no encabezan ninguna de las listas de los productores de maíz porque nuestro maíz es criollo, o sea, es nativo, originario, como diría la compañera, y realmente el maíz que se cultiva y que se utiliza para la industria para nada es similar a nuestro maíz. No podríamos hablar del maíz, sin embargo, sin pensar en qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es el maíz? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué nos debería interesar? ¿Por qué es tan misteriosa esta planta? Y realmente, si lo vemos en términos generales, el maíz es un pasto, es una gramínea, ¿sí? Y lo interesante y bonito de todo esto es que, pues al final en Guatemala hay 13 razas de maíz registrados, ¿sí? Guatemala tiene 13 razas de maíz registrado y 9 subrazas de maíz registrado. Digo registrado porque seguramente si hubiera este último dato es de 1950 y pico, posiblemente no, a ver, es que me pusieron ahí la pantalla y me quitó la atención. Hay 13 razas registradas. Entonces realmente esta investigación es tan vieja, tan desactualizada, que si nosotros salimos al campo, vamos a encontrar más razas, ¿sí? México, con una investigación y una propuesta nacional, logró registrar alrededor de un poco más de 60 razas. ¿De qué sirve esto? Realmente registrar las razas, pues no le va a dar un valor, ¿verdad? Pero realmente, más allá de las razas del maíz y de lo que es el maíz como propiedades alimentarias, tiene un misticismo y una cultura atrás. Es un alimento, es un dios, es un concepto. No podríamos pensar en el maíz sin pensar en el tamal, pero gastronómicamente, ¿sí? No podemos hablar para mí, yo no consigo hablar del maíz sin hablar de la milpa, ¿sí? Y hablar de la milpa y hablar de la nixtamalización como dos temas
separados, pero intrínsecamente ligados, ¿verdad? En algún momento el maíz empezó a interesarme muchísimo más y tuve la oportunidad de encontrar por casualidad de la vida, yo siento que eso me encontró a mí en internet, y encontré una experiencia como las que mencionaba la compañera con un proyecto muy lindo, y ellos ofrecían pues una excursión, una pequeña pasantía, una indagación sobre la milpa y los saberes de la milpa con una familia en Totonicapán, y me fui con doña Clarita y su familia. Elder, si me estás escuchando, saludos a doña Clarita, espero que sí. En esta experiencia pues tuve la oportunidad de cultivar con ellos la milpa e indagar desde cero lo que se trataba el cultivar el maíz, con el objetivo de entender, porque yo quería poder experimentar más con las razas de maíz. Como bien dice la compañera, una de las cosas importantes en el tema del maíz es que no todos los maíces son iguales, hay distintas razas, y eso cambia, y en factores culinarios, un maíz, por ejemplo, un salpor, va a ser mucho más interesante para generar un postre, por ejemplo, porque tiene la capacidad de absorber muchísimo más agua, por así decirlo, en términos básicos, y esto lo va a hacer mucho más esponjoso. Entonces, yo voy a poder jugar con esa textura muchísimo más, ¿sí? Y en esta oportunidad visité Totonicapán, la granja del abuelo, cultivamos milpa, había yo sembrado ya un maizal, no se dio. Entendí después por qué no se dio, por supuesto que fue el primer fracaso horrible, y entonces al sembrarlo con ellos pude no solo vivir la experiencia de tal cual sembrar la milpa, si podemos avanzar la presentación, gracias, sino que también Clarita me dejó 3 lecciones importantes que yo lo resumiría de esta manera. La primera es la importancia que tiene la mujer en la siembra de la milpa. Ella es quien lleva, ahí estamos, ella es quien lleva el calendario. Incluso Clarita me dijo, ¿qué pensás hacer? Porque le conté mi intención de volver a sembrar una milpa, y me dijo, ¿qué pensás hacer? Y yo le dije, bueno, yo quiero sembrar la milpa. Y me dijo, ¿sembrás? ¿En dónde vas a sembrar? En tal lugar. Vas a sembrar tal día. Y me puse a comparar los terrenos de los vecinos que estaban donde tuve la oportunidad de sembrar la milpa, aquí en San Pedro Las Huertas. Y justo empezaban a sembrar por esas fechas, más o menos a finales de marzo, principios de abril. Y posteriormente, pues me hizo saber el por qué se hacía de esta manera. Luego también el amor que se le pone al proceso de la siembra del maíz. No es solo venir y sembrar, sino es realmente saber que estás más allá que sembrando una planta, sembrando mucha cultura y muchos conocimientos. Cuando yo sembré la milpa, pues me acompañaron personas que sabían sembrarla, que tenían más experiencia que yo, aunque ya había vivido una experiencia. Incluso me pudieron llamar ellos y tuvimos una conversación muy bonita. Pero hay muchos rituales que acompañan la siembra de la milpa, y que estos rituales, desde mi punto de vista, en las veces anteriores no me daba, porque no tenía yo este misticismo que hay atrás y este respeto que hay atrás de la siembra del maíz. Entonces, pues me hizo entender que para una buena cosecha no solo son las condiciones climáticas, sino también este amor y este empeño que se reflejan en el resultado que va a tener el maíz. Y después, finalmente ya con la cosecha, saber que el maíz y sus posibilidades gastronómicas son infinitas, ¿verdad? De pronto, si pueden ver las imágenes, ahí estoy cocinando con doña Clarita, y luego al lado derecho pues tengo mi milpa y un poco de la cosecha de flores, ¿verdad? Y luego también hablaba de que no miraba yo la gastronomía sin la milpa y la nixtamalización, que básicamente es el proceso en el que transformamos el maíz en nixtamal. ¿Qué es el nixtamal? Pues es un maíz que absorbió por medio de la cocción con cal de un alcalino, ¿sí? Absorbió, retrocedamos por favor, muchos nutrientes, que se peló del pericarpio que tiene y que eso lo hace digerible. Además duplica su tamaño y esto permite pues generar masas, ¿sí? Ahí tengo en la presentación, espero que la puedan ver en línea, tengo 3 tipos de maíz.
es un rojo quicheño, un amarillo salpor, pero un amarillo, no recuerdo, y un negro de tierra fría. Entonces, estos 3 maíces pues se van transformando y los 3 tienen procesos distintos de nixtamalización. Por supuesto que yo buscaba el tema de estandarizar un poco la receta. Sin embargo, esto no es tan posible, aunque con la raza uno puede identificar ciertas características que van replicando y entonces lograr, por ejemplo, un peso en cierta raza, de tanto de agua como de cal o de algún alcalino, ¿sí? Y bueno, a partir de la nixtamalización, creería yo que lo que toca es enseñar, entenderlo, conocerlo, enseñarlo y practicarlo. Esta imagen que tenemos por aquí es la imagen de la nixtamalización que practicaron mis alumnas en el 2020. Fue una clase virtual. Mientras estábamos en pandemia, ellas experimentaron con 4 tipos de masa de razas de maíz nixtamalizado. Hicieron tortillas, hicieron tamalitos, lo probamos, hicimos un discernimiento sensorial para identificar qué resultados daban en las distintas tipos de maíz. Después plantearon proyectos interesantes de tamalitos. Y bueno, si podemos avanzar un poquito más, para mí estamos los cocineros en la primera línea de acción ante un tema tan vulnerable y tan delicado como la desnutrición, porque nosotros tenemos contacto con el proveedor, con la producción del producto, con la transformación y con el cocinarlo. Entonces, si nosotros realmente queremos causar un cambio, deberíamos poder pensar en generar productos que llamen la atención y que hagan voltear y decir, ¿qué es esto? ¿Por qué es interesante pensar en el maíz? ¿Qué tipo de maíz estoy comiendo acá? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Quién lo trabajó? ¿De dónde viene? En esa ocasión hice una serie de tamalitos homenaje a la milpa. Ese es uno de los tamalitos que pensamos ahí. Y además también, pues hay otro tipo de formas en las que se puede utilizar tanto la nixtamalización como los subproductos del maíz. Hay maceraciones en cal que pueden ser llamativas y que también muestran, digamos, la posibilidad de infusionar un tomate con algún tipo de infusión, un ron, un chile, yo qué sé, algún sabor distinto, ¿verdad? Para mí, desde la mirada de gastrónoma, pienso que la comida y lo que ponemos en un plato es un acto político. Realmente el ver la comida puesta en tu mesa, en mi mesa, habla mucho de lo que está pasando en tu entorno. Habla mucho de las posibilidades y de lo que refleja la cotidianidad. Entonces, cuando nosotros ponemos como un acto tal vez de cotidianidad un chuchito en lugar de pedir una pizza, estamos hablando no solo de que valoramos ese chuchito, sino también las personas y toda la trazabilidad que eso tuvo y pasó para llegar a la mesa. Estamos poniendo también en el reflejo un poco ese alto a la desnutrición, a la soberanía de lo que puede ser el maíz, a decir que valoramos el tema de tener maíz en la mesa, porque el maíz finalmente pues no solo es un alimento, sino que es todo este concepto que mueve al mundo de la gastronomía y no solo de la gastronomía. Yo creo que una de las cosas más interesantes que podemos socializar el día de hoy no va a ser solo las pláticas que estemos compartiendo aquí los compañeros, sino la valorización que logremos dar a partir de nuestra cotidianidad. Para mí, el conocimiento tiene que compartirse y llevarse a cabo, pero la forma de compartirlo está en la acción. La acción de venir, agarrar cal, nixtamalizar, probar ese proceso, compartirlo y jugar. Jugar en términos no de jugar con la comida, sino de ver qué posibilidad puede surgir de eso. También sé que la valorización del maíz como tal y también de la gastronomía de Guate y también de poner un ojo y un alto a temas como el de la desnutrición, no va a estar en un patrimonio cultural intangible de la nación, no va a estar en un reconocimiento o en un plato insignia,
sino va a estar en el momento en que cada uno de nosotros decidamos cambiar justamente esa pizza, esa comida rápida, por un tamalito, por un atol de elote y por algo que sin la intención de despojar, sino más bien de sentirnos identificados, pues dar esa soberanía de poner sobre el plato algo que nos identifica y que por compartir territorio y estar influenciados en nuestro entorno, pues también nos incluye. La mejor forma, desde mi punto de vista, de combatir la desnutrición es dar a conocer, compartir ese conocimiento y, por supuesto, accionar, ¿verdad? Cocinar, que las personas se animen a comprar, en lugar de un muñeco de tamales, una libra de maíz y tortear. Una libra de maíz o hacer a partir de la harina, hacer tamales y hacerlo, jugar un poquito. Y bueno, así de pronto logramos llegar a alguna conclusión, logramos llegar a algún punto donde podamos vencer esta paradoja del paraíso y la desnutrición, ¿no? Pues únicamente muchas gracias. No vi mucho el tema del reloj ahí, pero gracias, Pilar. Muchas gracias a ti, Gabriela. Continuamos con Santiago Luca, nuestro muralista estrella de la exposición en el Centro Cultural de Guatemala, con ese hermoso mural sobre el maíz. Gracias. Buena tarde a todas las personas presentes y también quienes están a través de Zoom o manera virtual. Pues primero que nada, gracias por la invitación y también a Eva, que está por allá. Gracias ahí por la invitación también a realizar esta intervención en Centro Cultural de España. Como un pequeño paréntesis, pues yo tengo que decirle a todas las personas presentes que desde hace, qué sé yo, quizá como unos 10 años, yo siempre tuve como esta grandísima curiosidad y esta gana de querer hacer un mural en este espacio, porque veía a mis artistas favoritos realizar intervenciones en ese espacio y pues yo, para mí era como un sueño y ahora ya está cumplido, ¿verdad? Entonces, nuevamente ahí gracias ahí por creer en mí. Bueno, yo voy a abordar este tema desde mi percepción personal, desde mi propia experiencia, ¿verdad? Y voy a hacer una analogía como el proceso de la siembra, ¿verdad? Y hasta pues ya tener como una cosecha. Entonces, para eso no sé si pueden poner ya la presentación, por favor. Y les voy a ir comentando ahí un poco cómo se fue desarrollando esta pieza, ¿verdad? Si bien no voy a profundizar tanto en ciertos aspectos como de códigos visuales, porque eso ya sería un tema bastante extenso, ¿verdad? Voy a tocar ahí como las cosas como un poquito más superficiales, ¿verdad? Entonces, pues voy a hablar un poco de diseño, de arte, interacción y comunicación, ¿verdad? De lo que está compuesta esta intervención que yo realicé en el espacio de Centro Cultural de España, en Guatemala. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, al principio, ¿verdad? Se trata mucho de empatizar, de pensar y diseñar, ¿verdad? Dice, cada proyecto que llega al estudio debe tener ese feeling con el que se sienta una conexión. Esto en este caso es esa semilla, ¿verdad? La empatía es una semilla. En el momento pues que Centro Cultural de España se acerca a mí para hacerme esta propuesta y muchos de los proyectos que suceden en mi estudio, yo tengo un estudio de diseño, les comento, ¿verdad? Que se llama Estudio Dev. Es un pequeño estudio independiente de diseño gráfico que hace consultorías de marca, de ilustración, de fotografía y diseño editorial, ¿verdad? Todo esto pues va en la línea siempre de diseño más enfocado a derechos humanos, ¿verdad? Temas muy relacionados a soberanía alimentaria también. He tenido la suerte de trabajar con distintos proyectos, entonces por esa misma razón yo tengo como tenemos este conocimiento porque hacemos mucha investigación también desde el estudio, ¿verdad? Entonces, media vez existiendo esta semilla, ¿verdad? Que nos planta la curiosidad de querer trabajar, pues ya estudiamos el brief, ¿verdad? Me compartieron los documentos de la exposición, ¿verdad? Las fotografías. Y la verdad que ver todas estas estadísticas, leer todos estos documentos, pues sí es algo que, si bien el maíz forma parte de nuestra cotidianidad, porque pues al menos yo en mi dieta está presente ahí el maíz. Últimamente me he dado cuenta que mi
favorito ante las tortillas son los tamalitos. Entonces estaba ahí como explorando más posibilidades de combinarlos ahí con comida, ¿verdad? Entonces, pues trabajando, conociendo, ¿verdad? Platicando, teniendo ahí unas primeras pláticas con Centro Cultural de España, pues sucede esta pieza, ¿verdad? Que se llama Libertad, Maíz y Vida, ¿verdad? Que es una adaptación de una pieza original que yo desarrollé en el año 2021, a raíz de una curiosidad que yo tuve, ¿verdad? De mezclar diseño gráfico, ilustración digital e interacción, porque yo vi en algunas ocasiones que muchos de artistas de los que yo sigo a nivel nacional y a nivel internacional, pues estaban trabajando mucho con diseño interactivo, ¿verdad? Con animación digital. Y en alguna ocasión yo vi que alguien agarró un teléfono y escaneó uno de sus artes y el arte empezaba como a moverse, a platicar, ¿verdad? Y pues yo estaba ahí como, wow, yo quiero hacer eso, dije yo. Entonces, pues desarrollé una pieza, ¿verdad? Que se llama Libertad. Esta pieza es un como tributo a todas estas raíces, ¿verdad? De las que nosotros venimos. Yo soy de Quetzaltenango, ¿verdad? Y esta pieza, pues, se trata de una mujer joven, ¿verdad? Que representa, pues, la vida y, pues, está sosteniendo, la pieza original sostiene una lata de graffiti en una mano y las mazorcas con los 4 colores en la otra mano, a modo como de un código visual de la defensa, ¿verdad? Y también de la lucha. La lata representa como la lucha, ¿verdad? Pero en este caso, pues, nosotros hicimos una adaptación de las mazorcas en sus 2 manos, como abrazándolas, ¿verdad? Esto, pues, ya tiene como un sentido más de abrazar la memoria, ¿verdad? Abrazar la ancestralidad de la que nosotros estamos hechos. Y luego, pues, como les decía, hay muchos códigos visuales dentro de la pieza, pues, que si yo me adentro de esto nos vamos a llevar mucho tiempo. Yo creo que ya va ahí el semáforo, no sé en qué parte va, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahí vemos algunas de las imágenes de las que, bueno, esta iba más adelante, esta diapositiva, pero sí, regresemos, por favor. Regresemos. Ok, vemos ahí un poco de la parte en donde llegaron varias personas, porque yo desde mis redes sociales la intención tenía de generar como una especie de gancho. O sea, mi intención no solo era llegar y trabajar de una manera como muy técnica, ¿verdad? Como usualmente a veces hago con ciertos proyectos, sino que hice una especie como de convocatoria, invitando a todas las personas que quisieran llegar a visitar, a platicar, a dialogar ahí un poco sobre el tema y aprender, ¿por qué no, verdad? Sobre la técnica. Entonces, el gancho era ese, que fueran a aprender, ¿verdad? Que fueran a interactuar y que fueran a curiosear para ir generando como este diálogo en torno al tema, ¿verdad? Y pues sí, resultó bastante bien, llegó bastante gente, llegaron personas de todas las edades, vemos ahí fotos de niños, ¿verdad? Ahí está de este lado, ¿verdad? Ahí, donde estoy yo sentado con Benjamín Chag, ¿verdad? Que es una persona a la que yo le guardo bastante pues admiración y respeto porque él posee bastantes conocimientos y él me estuvo como instruyendo como en la parte como muy teórica, ¿verdad? Y política también del tema. Llegó él a visitar algunos amigos también, ¿verdad? Hasta niños. Entonces platicábamos sobre este tema, ¿verdad? Yo traté ahí de empaparme de recordar datos y todo. Entonces la idea era esa, la interacción, pero más allá de la interacción virtual o de la interacción entre realidad física y realidad aumentada, a mí me interesaba generar este diálogo con las personas, ¿verdad? Porque yo sé que se llevaban algo, ¿verdad? Yo sé que durante el proceso tomaban fotos y pues tal vez lo publicaban en sus redes sociales o iban con algún familiar o de alguna manera comunicaban esto, ¿verdad? Entonces, esto fue como la parte como más humana del proceso. Pasamos a la siguiente, por favor. Ajá. Siguiente, ajá. Ok, muy bien. Interacción humana y la cosecha, ¿verdad? Yo creo que, no sé, creo que como que se movieron las diapositivas, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Ajá. Ok, muy bien.
Entonces, a lo que yo me refería con la interacción humana, esta parte en mi diapositiva original, pues, se trataba del proceso de sembrar, ¿verdad? De invitar, porque muchas de las costumbres, ¿verdad? De las personas que siembran en comunidades es hacer esto, ¿verdad? Hacerlo en comunidad, hacer la familia va a sembrar, ¿verdad? Tiene muchas costumbres. Entonces, para mí era como generar este sentido de sembrarlos juntos, ¿verdad? De sembrar la semilla e ir viendo qué iba sucediendo durante el proceso. Y pues el resultado de este proceso es la imagen que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Que ya es el mural, ¿verdad? Que les voy a explicar ahí a grandes rasgos, ¿verdad? Digamos, elementos como los textiles mayas, ¿verdad? Tenemos ahí el cabahuil de doble mirada, ¿verdad? Que es el pasado, el presente, el futuro. Como ya les comentaba, ¿verdad? Las manos de esta chica que sostiene las mazorcas, como defendiéndolas, abrazándolas, hasta cierto punto tiene como esta rigidez en las manos, ¿verdad? Como denotando esa fuerza y esa energía, ese empoderamiento. A los lados tenemos un par de granadas, ¿verdad? Que es una abstracción ahí, que eso simboliza parte del texto del que dice la chica en el speech, cuando uno hace la interacción con el teléfono, ¿verdad? Nosotros podemos ser los detonantes, ¿verdad? Esto simbolizan estas dos granadas que tenemos a la par, ¿verdad? Nosotros podemos ser esos detonantes para comunicar, llevar ese mensaje, ¿verdad? De dialogar con demás personas y no ser solo indiferentes, ¿verdad? Entonces, aquí esto lo complemento con, siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Eso es todo. Ok, podemos regresar entonces ahí para que tengamos ahí el background ahí de la pieza, ¿verdad? La parte interactiva, ¿verdad? Ya el proceso final, porque pues está compuesto de varias etapas, ¿verdad? De investigación, de la ilustración, ¿verdad? De la animación digital. Está compuesto también pues por la consulta a varias personas que poseen conocimientos ancestrales, ¿verdad? De políticos también. Entonces el resultado es esta pieza, ¿verdad? La última parte es la interacción, la realidad aumentada. Pues prácticamente es un speech, es un llamado, ¿verdad? Y es una síntesis de lo que es, o una introducción a lo que van a ver en la exhibición, ¿verdad? En la muestra del mural. Esto todo está hecho en un proceso como en comunidad también, ¿verdad? Siempre partiendo de esta idea del sentido de la siembra, de hacerlo como en familia, hacerlo comunitario, ¿verdad? Entonces, la parte final es el alimento, ¿verdad? Es lo que se cosecha al final, ¿verdad? Por eso dice ahí libertad, maíz, vida, esto es el alimento. ¿Y por qué digo el alimento, verdad? Porque esto nos va a nutrir de algo. Al final nos vamos a llevar algo cuando nosotros vemos esta interacción. El gancho fue, y la idea de hacer esta animación, esta interacción, perdón, esta realidad aumentada, es más como enganchar a la gente joven, ¿verdad? La gente que está en medios digitales ahorita, ¿verdad? En redes sociales, en Instagram, en TikTok, en cualquier plataforma, Facebook incluso. Esta pieza funciona con una aplicación que se llama Artivibe. Y Artivibe puede grabar lo que estás escaneando en el momento y posteriormente lo puedes publicar en tus redes sociales. Quienes más están ahorita, obviamente, en las redes sociales es la gente joven, ¿verdad? Entonces, en este proyecto, como en muchos otros proyectos que a mí me ha tocado como desarrollar para organizaciones también, ¿verdad? Que defienden pues los derechos de los pueblos originarios, la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? El medio ambiente, situaciones climáticas, pues yo trato como de darle este toque porque se trabaja mucho con gente joven actualmente, ¿verdad? Entonces, mucho del sello, ¿verdad? Característico del estudio es que siempre procuramos tener este factor de, este plus de entregarle a la gente joven como algo que les da curiosidad, ¿verdad? Algo que van a decir, lo voy a compartir, o incluso yo quiero un sticker de esos, porque ahorita he sacado stickers y pues los he estado como repartiendo también, ¿verdad? Regalando, incluso se los dio a una amiga que se fue ahorita a California, entonces ahí los anda platicando, que es Aurora Noemí, que es una artista pues que yo admiro bastante, ¿verdad? Y que de hecho pues ella fue quien hizo la voz de este mural, ¿verdad? Por si escuchan el mural, es la voz de ella, ¿verdad? Entonces
pues ella también ha estado como muy presente también en los procesos de desarrollo. Con ella también trabajamos, ¿verdad? De procesos creativos y de investigación, ¿verdad? Ella, pues en algún momento tuvo una revista de moda maya, entonces ella siempre me anda asesorando, mira, este código visual va, este no, ¿por qué no consultamos con esta persona? Y así, ¿verdad? Es como se va conformando esto. Y pues, como les digo, para cerrar, ir cerrando ya, esto es el alimento, esto es lo que nos vamos a nutrir, nos vamos a llevar como esta curiosidad de querer interesarnos desde una perspectiva como más actual, más fresca, más moderna, ¿verdad? Llamar la atención de la gente joven, de los públicos más jóvenes que pues, actualmente se ven tantas cosas en redes sociales que, bueno, yo no sé si ya estoy entrando yo en otra etapa de la vida, pero ya se me hacen tan absurdas, ¿verdad? Y que para ir contrarrestando un poco esto, yo propongo este tipo como de propuestas visuales, ¿verdad? Desde el arte urbano, ¿verdad? Porque esto es una pieza que mezcla arte urbano, arte digital, diseño, investigación, ¿verdad? Un montón de cosas para que la gente pues tenga algo distinto con qué dialogar, ¿verdad? Yo recuerdo que, y esto es una de las cosas que creo que se saltaron en las diapositivas, es que cuando yo era pequeño, cuando yo tenía a partir de los 11 años, yo me empecé como a involucrar, no a involucrar, sino más bien como a tener una curiosidad en la parte gráfica, ¿verdad? En lo visual. Y yo decía, esto es tan, me mueve algo y hasta la fecha a mí me sigue moviendo las portadas de los álbumes que yo escuchaba cuando era niño, ¿verdad? Posteriormente ya en la adolescencia fui descubriendo el skateboarding, ¿verdad? Y veía las revistas de skate, veía la moda de skate, veía las gráficas que aparecían en las playeras. Y uno de mis artistas favoritos es Shepard Fairey de Obey. Eh, Esta pieza va mucho en la línea de este tipo de diseño, ¿verdad? Entonces, eso a mí me marcó tanto. Entonces yo digo, si ellos lo hicieron en mí, ¿verdad? Y muchos carteles. Luego que me fui interesando, cuando entré a la universidad, empecé como a descubrir el cartelismo político de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que a mí me fascina este tema, ¿verdad? No por la guerra, sino la parte como gráfica, ¿verdad? Cómo los artistas tenían como ese potencial de a través de una imagen, a veces a una sola tinta o a dos tintas, comunicar un mensaje que movía a las masas, ¿verdad? Entonces digo yo, como un comunicador, mi responsabilidad es esa, ¿verdad? Inspirar a tal vez a otras generaciones a hablar de este tema, a tocar como estos, dialogar, ¿verdad? A través de gráficas, qué sé yo, tal vez en algún momento alguien hasta va a imprimir una playera de esto y lo va a andar por ahí, porque lo he visto, ¿verdad? Hay, algunas de mis piezas, pues la gente, yo las he puesto a disposición libre para que la gente haga lo que quieran con las piezas. Y pues han hecho estas playeras y ahí anda la gente con esto, ¿verdad? Y yo estoy súper contento porque es una manera de propaganda, por decirlo así, porque a mí me gusta mucho. Yo tengo una página que se llama Luca Prince y es cartelismo, le digo, ¿verdad? Lo que yo hago es cartelismo político. Entonces, con códigos tan simples, tan fáciles de digerir, se puede, siento yo, llegar a las masas, pero de una manera positiva, obviamente, ¿verdad? Y pues para mí esto es mi presentación. Fue un gusto haber compartido con ustedes la experiencia y hablar un poco del mural, ¿verdad? Que creo que sí era bastante necesario. Y pues eso es todo. Bueno, muchísimas gracias para ti, Santiago, y a las tres experiencias que nos han aportado desde diferentes miradas, desde diferentes prácticas y desde tres miradas totalmente distintas. Quiero dar paso a Eva Bañuelos. Ella es la directora del Centro Cultural de España en Guatemala, quien va a moderar. No. Bueno, qué pena llegar la última, pero bueno, ya estaba escuchando todo, qué gusto estar aquí. Muchas gracias, Connie, por organizar esto. Y bueno, creo que como que ya en la parte de las preguntas, gracias por sus presentaciones. Entonces, recogiendo como muchas de las ideas que ya han ido saliendo y partiendo también mucho del ejercicio de la exposición en la cual está el proyecto de Santiago y que es parte de los colores del ISIM.
es una especie como de planteamiento o pregunta para los tres proyectos, ¿no? Para la cooperación española y desde la parte de cultura, ¿no? Que es la de la que nos ocupamos nosotras, planteamos que la cultura es también un espacio de construcción de pensamiento, o sea, de producción de pensamiento, el arte y la creatividad. Y en ese sentido, esa construcción de pensamiento también es lo que, digamos, de alguna manera dota de sentido, ¿no? Dota de sentido a nuestras sociedades, a nuestras culturas, ¿no? Y ahí recojo también un poco el comentario aquí de las compañeras cuando iniciaron, ¿no? Y esa sensación tal vez incómoda, ¿no? de los símbolos, ¿no? Porque al final lo que une esta mesa es como que trabajamos, digamos, en un aspecto como súper muy simbólico, ¿no? Pero ¿qué intentamos hacer con esa parte simbólica? Un poco lo que decía Santiago, ¿no? O sea, como detonar cambios. Entonces, ya hablando un poco desde lo práctico, y esa es una pregunta que nos hacemos nosotras diariamente en nuestro trabajo, o sea, sabemos que estas cifras que hemos hablado, de 1 de cada 2 niños o el primer país de América Latina, generan un poco a veces lo contrario. Es decir, ¿no? Son tan desalentadoras que desmovilizan, no invitan, ¿no? a hacernos sujetos del cambio. Y de hecho incluso pueden llegar como a reforzar dinámicas de racismo y exclusión que están muy en la base de las desigualdades estructurales que han permitido que esto suceda, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante abordarlo desde la cultura. Entonces, ahí quería como preguntarles a cada una de ustedes, ¿no? Desde a mí la gastronomía, la oferta culinaria y todo lo que está sucediendo ahora mismo en Guatemala, me parece que puede ser una oportunidad increíble de hacer un cambio en la mentalidad, ¿no? En esa mentalidad que tiene vinculados muchas veces las dietas basadas en maíz, en una estructura de pensamiento súper racista, en la que comer tortillas es un problema, ¿no? Y lo mismo un poco como a Santiago, ¿no? Yo sé que incluso hay una parte de la inspiración de ese mural, porque lo conversamos, que viene de otros tiempos, de movimientos incluso, ¿no? guerrilleros que supieron también leer, o sea, que en toda la historia del arte mesoamericano el maíz es parte, ¿no? Y estos son obras producidas en 2021, ¿no? Entonces, ¿cómo tú has visto en tu experiencia si realmente, ¿no? Ya encajarlo un poco, si cada una y uno de los proyectos nos podrían contar si creen que pueden ser detonantes de cambio, por ejemplo, desde una experiencia radiofónica, o si tienen, como dicen, alguna experiencia que haya sucedido en la que sientan que sí, ¿no? Que sí se puede, porque es un poco la hipótesis de la que partimos. Nosotras creemos que sí. El tema de poner sobre la mesa, digamos, una mesa de mantel blanco, ¿no? Donde las personas pagan N cantidad de dinero para comer algo que un cocinero posiblemente famoso o afamado esté sirviendo. Y vivir esa experiencia más allá de nutrición, vivir esa experiencia sensorial desde la gastronomía. Entonces me parece interesante pensar que por medio de la gastronomía podemos hacer una conciencia activa hacia la mirada y hacia la acción acerca de temas como la desnutrición, porque sin duda alguna, como en algún momento lo mencioné y creo que todos lo tenemos presentes, el maíz tiene infinitas posibilidades en temas culinarios. Más allá de la tortilla, más allá del tamal, más allá de un atol, las posibilidades son infinitas. Si abordamos esto como una técnica, más allá de como un alimento, poner sobre la mesa algo que parta del maíz, ya es accionar ante la mirada de decir, esto es lo que nutre. Esto es por lo que estás pagando N cantidad de dinero. Cuando lo tienes a la par, cuando vas en el camino y estás sembrado. Entonces creo que sin duda alguna, la acción debe venir desde la cantera de cada persona, ¿no? No puedo yo pensar en hablar de otra cosa que no sea gastronómica, porque es la forma, es en el mar donde yo me muevo, donde nado. No puedo pensar en que no se puede accionar
porque si logramos conectar a las personas, en mi caso, a los alumnos que tal vez son de la capital, de la ciudad, que tal vez no tienen contacto tan directo con una siembra de milpa, pero si logramos crear esa conciencia, esto es lo que pasa, este es el proceso de transformación, esto es lo que nutre, el maíz puede ser esto, a comparación de, por ejemplo, otra planta tiene estas características, entonces ellos en su creatividad van a lograr generar proyectos que van a replicar y van a buscar tal vez una solución o un aporte del granito a lo que es hoy la desnutrición. Yo creo que Guatemala no carece de nada en términos culinarios, ni de plantas, mucho menos de maíz, mucho menos de creatividad para poder solventar este problema. Sin embargo, hace falta esa acción. Y lo repito, creo que la acción no viene de generar solo una cena impresionante, sino de venir y animarme a hacer tamalitos hoy. De comprar la masa y hacerla. Comprar masa nixtamalizada y hacer mis tamalitos. De experimentar, de tener esa sensación de tortear. En algún momento, pues, de eso se trató la exposición de un poco de lo que hablé, de que las personas entendieran un poco qué era la nixtamalización y tortearan. Entonces creo que ahí va un poquito el tema de la solución y de poner el foco ante lo que es hoy la desnutrición, ¿verdad? De accionar de esa manera desde la cantera de cada uno. Bueno, sí, yo pienso que desde lo que está haciendo cada quien, ¿verdad? Desde nuestros espacios, pienso que son como propuestas que son alternativas porque trascienden, ¿verdad? Lo que comúnmente se está viendo. Entonces, esto ya va generando como un eco, es como, digamos, cuando alguien va caminando por la calle y tiene como una manera peculiar de vestir, obviamente no va a pasar desapercibido ante la mirada de las personas. Yo recuerdo que cuando se planteó la propuesta de realizar el mural y lo vi desde esta perspectiva como de ciudad, dije yo, pues claro, es el lugar adecuado para realizar este tipo como de intervenciones, porque por lo general en las grandes ciudades, ¿verdad? Pues no estamos acostumbrados a ver cómo es la vida en las periferias, ¿verdad? De un país, en las áreas rurales, por ejemplo, ¿verdad? Cómo funcionan los sistemas de convivencia. Entonces, hay personas que no se imaginan siquiera, ¿verdad? Cómo es vivir en el interior del país, ¿verdad? Menos en condiciones como lo presenta esta muestra. Entonces, pienso que esto toca fibras, ¿verdad? Desde mi intervención, yo no quise hacerlo como tan delicado, ¿verdad? Porque la muestra por sí ya lo es, ¿verdad? Tiene como imágenes y datos muy, muy fuertes. Entonces, yo a través de este mural quise como contrastar un poco esto para que la gente se llevara como esta curiosidad, tanto artistas, diseñadores o gente creativa, ¿verdad? De querer como explorar estas mismas como formas de expresión. Espero yo, ¿verdad? Y ya mucha gente me ha escrito, ¿verdad? Y me ha empezado a seguir en redes sociales y hemos platicado y hemos como dialogado sobre esto. O sea, mira, qué idea tan genial, ¿verdad? O sea, yo quiero hacer esto. Yo quisiera, o sea, ¿qué tipo de software utilizas para realizar este tipo de arte, ¿verdad? De gente que también está en el artivismo, por ejemplo, me platica, ya generamos como ciertos diálogos y formas de ver cómo trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede generar cambios. Yo sé que son cambios como muy, muy pequeños, ¿verdad? Porque para que realmente haya un cambio tiene que ser como estructurales, tienen que venir desde abajo, ¿verdad? Y esto implica, tendría que cambiar el mundo completo, ¿verdad? Pero podemos, ¿verdad? De dar un aporte, ¿verdad? Así como las mazorcas, ¿verdad? O sea, ser como los granos de maíz que conforman una mazorca, ¿verdad? O sea, no está nada más así por así un maíz, ¿verdad? Que forma parte de una mazorca. Entonces, eso somos nosotros, ¿verdad? Conformamos este ecosistema, ¿verdad? O este terreno, ¿verdad? Que probablemente nosotros estamos preparando ese terreno, ¿verdad? Para sembrar
y posiblemente las próximas generaciones. Y eso es la esperanza que yo tengo, ¿verdad? Yo estoy dejando esto, ¿verdad? Nosotros estamos dejando esto ahorita. Eso es un registro histórico también, ¿verdad? Y yo tengo mucha fe en que las próximas generaciones, y así como está la comunicación ahora, así como está el pensamiento revolucionario, ¿verdad? En muchos aspectos, espero y pienso que la gente del futuro pues tenga como estas herramientas ya sobre la mesa, las agarren y ya realmente las utilicen para empezar a generar ya los cambios, ¿verdad? Futuro, porque pues estamos hablando del maíz, pero también está la situación del cambio climático, ¿verdad? Que es algo que wow, es impresionante. Yo venía a la carretera ahorita hace un par de horas y en mi vida yo nunca había visto tantos deslaves y tantos derrumbes. De las montañas están cayendo ya agua, sale así de todos lados. O sea, esto se está volviendo una locura. Yo no sé por qué la realidad está ahorita en este momento, ¿verdad? Así de esta manera. Pero espero que en el futuro y estemos a tiempo todavía para que las próximas generaciones pues puedan como tomar las herramientas, la conciencia que nosotros estamos sembrando ahorita en este terreno y pues ya ser personas como más inteligentes, ¿verdad? Más responsables también con la forma en que se alimentan también, ¿verdad? Porque desde ahí empieza todo, de cómo nos alimentamos. Es un dicho tan básico que dice por ahí, eres lo que comes, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Entonces, sí, pienso que sí. Vamos a cambiar el mundo. Es muy difícil. Creo que anteriormente se hablaba de la desnutrición como un problema de la pobreza, ¿no? Pero ahora, pues, la desnutrición abarca tanto y que ya esos problemas que veíamos como pequeños problemas ya se están volviendo problemas estructurales. El tema de la desnutrición, para quienes hemos podido visitar Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, eso conlleva el cambio climático, la concentración de las tierras, o sea, conlleva los mismos transgénicos. Creo que da para mucho esto, ¿no? Lastimosamente no es algo que lo vamos a lograr cambiar de aquí a mañana, porque eso ya se volvió estructural, ya es algo que muchas veces ya no lo tenemos en nuestras manos, pero eso no quiere decir de que pues no perdamos la esperanza, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que se están haciendo desde los territorios, desde la ciudad, desde el mismo activismo, desde diferentes espacios. Y ahí yo creo que podemos tomar como estas diferentes experiencias desde la cocina, desde el arte, desde la comunicación como ejes transversales, y eso es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Y ser empáticos. Hay ya lo decía acá la compañera que no recuerdo su nombre, Gabriela, el tema del maíz, ¿no? O sea que el maíz está en todo lo que comemos. Entonces, ¿cómo digamos, cómo pues somos conscientes de lo que comemos y somos responsables al final con eso, ¿no? Yo, o sea, porque no podría pensar como en una solución en que ahorita mismo, porque ya es un problema estructural, ya en muchos de los territorios se sembraba el 3 de mayo, el Día de los Albañiles o el Día de la Cruz, porque supuestamente comienza a llover, pero ahora ya no. Y si no, se pierde la semilla. Y el hecho que se pierda la semilla, si en realidad vuelve a llover, ¿qué semilla vamos a sembrar? ¿Qué es lo que vamos a comer? Entonces, pues sí, es algo que no podemos dar solución, pero sí es como más empatía, conocer, ser más responsable con lo que consumimos, con lo que hacemos y seguir apoyando los proyectos que ya están. Hay muchas organizaciones que trabajan por la defensa de las semillas, que hay que apostarles, hay que investigar, hay que acompañar, hay que acuerpar.
y sigamos cuestionando al final a los funcionarios públicos que en ellos está ahorita el tema de las semillas. Yo no conocía que había una secretaría que estaba del MAGA, que tenía que ver con tecnología y semillas y todo el desmadre que está haciendo. O sea, en serio hay que preocuparnos. Sí hay mucha injerencia en querer hacer el cambio de las semillas. Y probablemente nosotros no tengamos algún caso cercano de desnutrición. Pero hay que ponerle mucha atención a eso. Entonces, sí es como informarnos, crear espacios, ser conscientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que lo que cada uno podemos hacer, creo que podemos acompañar y acuerpar, visibilizando lo que hay en los territorios y lo que hacen las defensoras y defensores de la tierra. Sí, o sea, creo que era un poco como la idea del planteamiento, que yo sí pienso que, bueno, o sea, ahora sí hablando muy en nombre de la parte cultural de la cooperación, que los cambios en los imaginarios son necesarios y paralelos a, por supuesto, estas intervenciones mucho más amplias que tienen que implicar política pública, alianzas público-privadas, compromiso de la sociedad civil, responsabilidad individual, por supuesto, ¿no? Pero que muchas de las grandes transformaciones previas que han ido sucediendo a lo largo del siglo XX han tenido que ver con esos cambios en el imaginario, ¿no? Digamos, por ejemplo, ciertos avances que la participación de las mujeres, ¿no? Aunque todavía está muy lejos de estar donde desearíamos, que han ido sucediendo, han tenido que ver con eso, ¿no? O sea, como con transformar nuestros imaginarios y los que los hombres tienen de nosotras mismas. Por eso sigue siendo tan importante, ¿no? Trabajar en términos de representación las cuestiones de género. Creo que pasa lo mismo con las cuestiones de que implican con el racismo, ¿no? y la relación con la identidad, ¿no? En sociedades tan complejas como Guatemala, tan diversas. Me refería con eso a complejas. Entonces sí me quedo con lo que han ido nombrando, también un montón de proyectos que creo que ayer estaba aquí María Jacinta, ¿no? El trabajo que ella está haciendo de rescate me parece, o sea, invaluable, ¿no? En muchos términos. Ahí ella está recolocando un montón de tradiciones, las está volviendo a poner en valor y las está conectando con otras personas, ¿no? Está y a través de una experiencia súper sensorial, ¿no? El proyecto Paruts también me parece que su trabajo es súper de referencia y en paralelo está pasando con muchos chefs, ¿no? O sea, creo que hay distintos públicos, el público de las redes sociales, los jóvenes, entonces cuando hablamos de comunicación estamos siempre pensando en públicos, ¿no? O sea, como que es imposible desvincular una cosa de otra, es imposible plantearte el arte sin pensar en quién lo recibe, ¿no? Ustedes hacen comunicación, o sea, la gastronomía al final, o sea, todo termina en una experiencia de alguien para quien come, ¿no? Entonces, siempre está ese otro y creo que por eso es tan interesante esta reunión, porque todo el trabajo de lo que hacemos es impactar en un otro que nos transforma también a nosotros, ¿no? O sea, ese diálogo. Y en ese sentido soy muy optimista por ver tantísimo talento puesto al servicio de esta transformación en Guatemala. Bueno, pues nada, muchísimas gracias aquí a las tres experiencias, todas tan diversas y tan enriquecedoras. Yo creo que en estos 2 días que llevamos de paneles hemos aprendido muchísimo desde el sentido de la semilla, la importancia de la semilla, de defender la semilla, y ahora desde la cultura también, que es otro frente de trabajo de transformación. Muchísimas gracias a quienes están conectados. Invitarles también mañana al último de nuestros foros. Mañana haremos un ejercicio de socialización de investigaciones que se están realizando desde diferentes organizaciones también en los territorios, investigación desde los pueblos indígenas, de recuperación de esos saberes que los pueblos ancestrales han venido practicando siempre para la defensa del suelo, para la protección de los suelos. También investigación desde la academia occidental, que también está aportando para la
para ver cómo se está comportando la semilla de maíz frente al cambio climático, cómo está afectando el cambio climático y qué están haciendo diferentes organizaciones para subsistir y resistir, ¿no? Frente a esta grave problemática. Pues nada, no siendo más, nos despedimos y muchísimas gracias y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Adiós.